Ya después de que hemos actualizado entonces los campos, debemos realizar este proceso sobre cada uno de los documentos de marketing que estábamos verificando en los enlaces de campo de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí, en las facturas de clientes, que son las facturas de ventas, pues ya lo referenciamos con el proceso que realizamos, y si vamos a realizar también las referencias a las notas crédito de clientes, también debemos entonces dar clic sobre nota crédito de clientes, nos abre el formulario de referencia para ese documento y realizamos entonces la configuración de IFRS. Igual para las entregas, devoluciones, facturas de proveedores, esto para todos los documentos de marketing que generen registros de diario en el sistema. ¿Qué consideraciones debemos tener con estos enlaces de campo de referencia? Lo que les indicaba hace poco, que se debe repetir el proceso en cada uno de esos documentos de marketing que nos van a generar esos registros de diario. Entonces aquí vemos, por ejemplo, como las entradas de mercancía, devoluciones de mercancía, facturas de clientes, facturas de proveedores, pagos recibidos, pagos efectuados, notas de crédito de clientes, notas de crédito de proveedores y los demás que tengan un movimiento contable. El estatus de enlace de referencia debe quedar en estado personalizado. Como vemos acá, nosotros tenemos entonces dentro de las referencias el IFRS cabecera y vemos que para cada documento tenemos un estatus de enlace de referencia. Aquí vemos que queda original y ese es el que trae por defecto el sistema. Nosotros cuando realizamos ese cambio, la persona que va a realizar el cambio, que sea el responsable del sistema dentro de la empresa, realiza el cambio sobre esa información. Después de actualizar ese formulario de enlace de campos de referencia con el valor definido del valor de campo, va a quedar el estatus de enlace de referencia personalizado. Todos me indican que tienen interferencia en el audio. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Aló? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a volver a mirar lo que estábamos verificando dentro de la configuración de los documentos con IFRS y demos un repaso entonces de la configuración que estábamos viendo. Entonces habíamos definido que íbamos a ir a gestión, definiciones general, enlaces de campo de referencia y allí vamos a ver entonces todos los documentos de marketing que teníamos que íbamos a realizar ese enlace de campo de referencia que vamos a llevar desde el documento de marketing que estamos generando y donde diligenciamos el campo IFRS al registro de diario que es el que utilizamos como dato para generar la información dentro del sistema de los reportes, tanto en los informes fiscales como los reportes de BPC o en los informes que nosotros tenemos de diario de mayor, así como los informes de entonces de terceros y los reportes que tenemos. Después de que ingresemos entonces al enlace de campos de referencia, vamos a dar doble clic sobre el banner de inicio entonces de los documentos. Por ejemplo, en este documento de clientes damos doble clic sobre esta flecha naranja y se nos abre un nuevo formulario que tenemos llamado enlace de campos de referencia definición. Allí vamos a encontrar en nombres de campo un campo que tenemos referenciado como IFRS cabecera y tenemos en valor de campo un valor no definido. Vamos entonces al campo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ok, listo. Entonces íbamos entonces en el valor de campo que estábamos referenciando, ponemos entonces ahí el IFRS como tal y actualizamos el formulario de enlace de referencia. De acuerdo a las consideraciones que teníamos, pues debemos poner el valor de estándar, el valor anterior de enlace de campos de referencia en donde teníamos estatus de enlace de referencia. En el momento que realicemos la asignación, nos va a cambiar a personalizado. Entonces, para las personas que están realizando este proceso en las empresas, pues es bueno que verifiquen que ese estatus quedó para que la referencia, ese enlace que debemos realizar, nos quede correctamente. Bueno. Después de realizar entonces estos cambios en el sistema, es importante reiniciar SAP Business One para que se tomen los cambios de estos enlaces correctamente. Y también, si se realiza un backup sobre la sociedad, esta información no se nos replica en ese backup.
Por ello que si nosotros realizamos un backup y vamos a realizar una configuración, una verificación, y se nos están presentando problemas con esos enlaces de referencia, es porque el backup no se replica los cambios que realizamos. Entonces se debe realizar nuevamente. Ok, ya después de que hemos realizado la configuración de los enlaces de referencia del campo IFRS, vamos a ver que tenemos entonces los campos. Ese campo que se llama IFRS, tanto en el registro de diario como en el documento. En el momento que creemos el documento de marketing, el valor de esta referencia IFRS se nos va a replicar entonces en el registro de diario. Después de creado el documento, si yo cambio el valor de IFRS en dicho documento que realizamos, no se me va a replicar el cambio en el registro de diario. Solamente se replica cuando yo creo el documento. Si es necesario que nosotros cambiemos el tipo IFRS en el documento que estamos realizando, pues tendremos que ir al registro de diario como tal y realizar el cambio allí. Entonces, para este ejemplo, vemos que creamos un documento con campo IFRS y pues se nos replica entonces el IFRS seleccionado en el registro de diario que tomamos. Ok. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Este sería el módulo pues, de la creación del campo IFRS dentro de la sociedad. Ya comenzaríamos a ver entonces en la funcionalidad qué afectación tiene este campo dentro, ya sea de los informes o dentro de las funcionalidades que tenemos de generación de registros de diario en el sistema tipo contable. Ok, entonces comencemos con el AIM BPCO. Pues esta funcionalidad toda la tenemos integrada en el momento que carga la localización y dentro de la funcionalidad tenemos entonces diferentes informes los cuales tienen el campo IFRS como un parámetro para la generación de la información. Dentro de estos informes que son exigidos por la normativa tributaria colombiana y en los cuales tenemos el libro diario mayor por cuenta, el libro diario por documento, el libro de inventario y balances y libro mayor y balances, pues vamos a tener dentro de los parámetros de generación el campo IFRS. Entonces, en el menú principal, cuando vamos a informes, libros BPCO, vamos a encontrar todos los informes. Y en el momento pues que ya vamos a generar la información de cada uno, debemos ingresar a unos criterios de selección. Por ejemplo, para el criterio de selección del libro diario por cuenta nivel 4, tenemos las fechas en las que los vamos a ingresar, si vamos a ingresar cierres de apertura y cierre, asientos de apertura y cierre de SAP Business One, si vamos a tomar el PUC colombiano como plantilla de generación del informe, las cuentas que vamos a tomar, y tenemos entonces por último el tipo de contabilización, que me va a tomar entonces de acuerdo a lo que yo ingrese, si es local o IFRS, la información correspondiente a esas cuentas. Me preguntan que si en el AIM BPCO es necesario para que funcione el campo o para generar informes con IFRS. Es necesario ingresar el tipo de contabilización. Si nosotros ya tenemos la localización en donde se encuentre ya ese campo IFRS y vamos a generar información de los libros que tenemos dentro de la AIM BPCO y no ingresamos el tipo de contabilización dentro de los criterios de selección, nos va a generar un error o no nos va a generar el informe, ya que contamos entonces con esa información dentro de los registros de diario que hemos generado. Ok, entonces así va a ser para todos los informes. Por ejemplo, tenemos entonces los criterios de selección del libro diario por cuenta nivel 5, en donde tenemos menos datos que los que tenemos en el de nivel 4, que son las fechas, el nivel de cuenta que vamos a generar, ya que este de nivel 5 nos permite generar desde el nivel 0, que serían todos los datos, entonces, de los niveles de las cuentas hasta nivel 5, pasando por nivel 1, 2, 3, 4. Y también tenemos entonces el parámetro de tipo de contabilización, en donde nos va a traer pues la información requerida para generar. Entonces, definimos que si tenemos el local, si generamos entonces el tipo de contabilización local, trae toda la información contable establecida como común y local. Y si es IFRS, pues nos trae toda la información establecida como común e IFRS.
Nos preguntan que para qué sirve la tipificación común, es si requerimos entonces que la información nos salga tanto en la parte local como en la IFRS, pues lo tipificamos como común y nos saldrá esa información. Dentro de los criterios de selección solamente vamos a tener los tipos de contabilización local e IFRS, y los que tenemos entonces tipificados como común nos van a salir en los dos informes. Bueno, nos preguntan también que si se tipifica la información como común, nos sale en el informe por terceros. Vamos a verificar la información en terceros cuando ya vayamos entonces en este módulo de informes por terceros y vamos a verificar cómo sale la información, y la información saldría igual entonces a los criterios de selección que tenemos, por ejemplo, en BPCO, en el que nos muestra la tipificación por común e IFRS cuando seleccionamos IFRS, y local cuando nos tomamos entonces los comunes y los locales. Bueno. También tenemos entonces el libro diario por documento, en donde tenemos los mismos criterios de selección que hemos tenido, y también tenemos entonces el tipo de contabilización, en donde también vamos a ingresar el tipo de contabilización que requerimos que nos salga en el informe. Igual para los libros inventarios y balances, tanto nivel 4 como parte 1. En donde tenemos pues los mismos ingresos de fechas de inicio, fecha final, las cuentas y los tipos de contabilización, y el libro inventario y balances nivel 4, en donde vamos a tener también la posibilidad que hemos tenido siempre de tomar la plantilla del PUC colombiano, los asientos de apertura y cierre de SAP, y también vamos a tener entonces el tipo de contabilización de acuerdo a los criterios de selección que ingresemos. Por último, dentro de estos informes de BPCO tenemos el criterio de selección de inventarios y balances, en donde tenemos las mismas posibilidades que teníamos anteriormente al ingreso del campo IFRS, y también tenemos entonces el tipo de contabilización. Estos son los criterios de selección que tenemos para los informes de la DIN BPCO. ¿Tienen alguna duda con respecto a estos tipos de contabilización que se pueden ingresar dentro de los informes? Ok, entonces continuemos. En la DIN cartera también tenemos esos requerimientos IFRS dentro del módulo de los pagos que generamos, y también en los reportes que utilizamos de cartera o de cuentas por pagar. Entonces es necesario configurar los enlaces de campo de referencia dentro del informe, tal como lo hicimos con BPCO, en el cual se enlazan los campos de referencia en los documentos que utilicemos. Para cartera entonces tenemos que son los pagos, cuando vamos a utilizar los cheques posfechados o de central de riesgos, y en las verificaciones entonces de la información de compras y ventas dentro de los reportes. Entonces dentro de ello vamos a tener que utilizar esa misma verificación entonces de los enlaces de referencia que verificamos al principio. Entonces, las funcionalidades para IFRS de la DIN cartera solo se encuentran disponibles para el Plan Contable de Colombia. Eso es claro. Si no tenemos BPCO dentro de la funcionalidad dentro de nuestra sociedad, si no lo tenemos agregado, pues no se nos va a cargar entonces el campo IFRS, que es el que lo lleva, y no vamos a tener entonces estas funcionalidades disponibles. Entonces, cuando estamos utilizando el DIN cartera para pagos efectuados y recibidos, con la funcionalidad de cheques posfechados o de central de riesgos, como les hablaba ahora, vamos a tener también dentro de los pagos efectuados y los pagos recibidos en los campos de usuario la funcionalidad de IFRS. Entonces vamos a tener el campo y podemos marcar ese pago como si es local, como si es común o si es IFRS. Entonces vamos a poder ingresarlos, generar el pago correspondiente, y los registros de diario que se nos generen para los pagos pues van a ir llevados entonces a este IFRS que estamos seleccionando. Bueno, me preguntan que si en la contabilización no se indica ninguno de los tres tipos de contabilización, ¿hay una forma de reporte para identificar esos registros? Vamos a ver una de las soluciones que tenemos, que está encaminada a solucionar los inconvenientes en los registros de diario en los cuales no se tenía un tipo de contabilización porque fueron generados antes de pasar a 9 y de tener la funcionalidad de IFRS dentro del sistema. Si se presenta entonces un inconveniente con ellos, nosotros tenemos un query como una consulta que va y actualiza esa información dentro de los registros de diario y nos los lleva entonces a común, que eran entonces, suponemos, los de antes de 2012 o 2013, en los cuales pues no se tenía la funcionalidad. Para que no se presenten inconvenientes entonces en los informes que vamos a generar, él nos los aplica a todos entonces como común.
Si ya necesitamos entonces realizar el cambio de uno de esos registros, aunque no está definido, para cambiarlos a IFRS local, pues ya entraríamos a mirar cuáles son esos registros y realizar el cambio sobre cada uno de los registros de acuerdo al requerimiento que se tenga. Ok, entonces ya vimos que esto es utilizado tanto para la parte común, para los pagos efectuados como los pagos recibidos, y ya la funcionalidad de cheques que vamos generando, pues ya nos va llevando entonces la contabilidad de acuerdo a la que tomamos. Entonces no hay ningún inconveniente desde el momento en que nosotros utilicemos el pago, el módulo de pagos para generarlo. Después, cuando ya los que utilicemos cheques posfechados, que vayan realizando el proceso de confirmación, de canje, de devolución, o todo, ya después cuando se realice el proceso, ya todo va a estar encaminado entonces al tipo de contabilidad que tenemos dispuesta en el pago. Ya para la parte de reportes, se ha asignado un campo dentro de los informes, en el cual nos indica qué IFRS vamos a tomar para la generación tanto del reporte de cartera como de cuentas por pagar. Y nos va a traer la información de los registros de diario que tenemos que poner en el reporte, que estén asociados con el campo que estamos ingresando en el formulario. Entonces, si por ejemplo ingresamos el campo IFRS, pues lo tomamos como IFRS, nos va a traer aquellos registros de pagos o de ventas o de compras, por ejemplo en el caso de cartera entonces de ventas, que tenemos asociados a ese tipo de IFRS. Al igual que entonces en el reporte de cuentas por pagar. ¿Tienen alguna duda con el proceso entonces de cartera en el proceso de los reportes y de los pagos? Ok, vamos a continuar entonces con el módulo de legalizaciones 2, en el cual está ingresado el campo de IFRS dentro de las líneas de los gastos que estamos registrando. Debido a que por línea vamos a crear un documento, o por el ingreso de las líneas y que no tenemos en común la referencia de estos gastos o el socio de negocios para crear varias líneas en un mismo documento, se ha ingresado en la funcionalidad de legalizaciones por cada línea de estos gastos el campo de IFRS. Entonces, como vemos, tenemos el formulario de legalizaciones y tenemos un campo que es llamado IFRS entre estas líneas de los gastos. Entonces, al ingresar acá el tipo de IFRS del gasto, la factura que se me cree con esa línea me va a tomar ese IFRS que tenemos. Hay una anotación importante y es que cuando estamos importando facturas, la información del IFRS ya está registrada en esa factura y en el registro de diario que tenemos. Entonces el IFRS que tomemos va a ser aplicado al pago que vayamos a realizar. También tenemos un campo de IFRS que podemos ver en la parte inferior del formulario y el que es tomado para la generación de la factura final o la factura de acreedores en donde vamos a asociar esos gastos que estemos ingresando. También es importante que si estamos ingresando varios gastos asociados a un mismo documento, el IFRS que se va a relacionar al documento es el primero que tenemos en la línea. O sea, si yo tengo dos gastos ingresados, por ejemplo, en esta legalización, el IFRS que me va a aplicar a la factura es el que está primero en la línea. O sea, podemos poner cualquier otro IFRS dentro de ese campo en la segunda línea, pero no va a ser tomado en cuenta, solamente va a ser tomado el primero. Ok. Otro de los módulos que tenemos de informes dentro de la localización es el de libros contables, en donde tenemos el balance general, el PIG, balance de prueba general y el balance de pruebas terceros. Dentro de estos informes, en los criterios de selección, también hemos agregado la funcionalidad de campos IFRS para realizar lo mismo que vimos ahorita con BPCO, que era asociar ese valor a los informes que estamos generando y que nos genere la información de acuerdo al tipo de contabilización que estamos utilizando en los registros de diario. Entonces, como vemos, en el criterio de selección del balance general tenemos pues, la fecha inicial y la fecha final que teníamos anteriormente, y también hemos ingresado entonces el tipo de contabilización en el que podemos asociar local
o IFRS. Y tenemos la misma disponibilidad que en el momento que tomemos un local, vamos a tomar la tipificación común, como habíamos hablado ahora, y la local. Y cuando tenemos un tipo de contabilización IFRS, nos va a tocar entonces también la común y la IFRS. Igual para los criterios de selección de PIG, en donde tenemos al final también tipo de contabilización, y los criterios de selección de balance de prueba general, en donde también tenemos ese tipo de contabilización. También en el de terceros, que veíamos que teníamos el formulario acá, el balance de prueba terceros, también vamos a tener entonces el tipo de tipificación de acuerdo entonces a la generación de la información del balance de terceros, que es con lo que nos enlaza ese informe. También dentro de la modalidad de informes tenemos los informes fiscales en donde tenemos todos los certificados de retención y de impuestos y los resúmenes entonces de compras por socio de negocios y de ventas y compras por socio de negocios. Dentro de ellos, en todos los criterios de selección, ya que los registros de diario van a contener la información de las retenciones asociadas a la venta o a la compra y los impuestos también que se apliquen, vamos a tener entonces la información de IFRS entre los criterios de selección. Entonces, como podemos ver en los criterios de selección de certificado de IVA compras, vamos a tener la información que siempre hemos tenido para la generación de este informe. Y también vamos a tener entonces el campo IFRS, que llamamos allí dentro del criterio, y también tiene la información entonces del local IFRS y cumple con el mismo procedimiento que cumplen los informes fiscales y los informes de BPCO, en donde vamos a tener el local o IFRS y nos va a traer la información si consideramos local, los de local y común, y los de IFRS, IFRS y común. Al igual que los criterios de selección para el certificado de IVA ventas, los criterios entonces también de selección del detalle de retenciones compras, de IVA compras ventas por código, reporte IVA compras ventas, retención de compras ventas. Y el de reporte retenciones en compras y ventas por socios de negocios, en donde vamos a tener entonces estos criterios de selección que estábamos verificando. Bueno, para las retenciones y autorretenciones, dentro de la información que estamos generando, pues ya veíamos que los certificados los ponemos por los certificados por los informes fiscales, pero en el momento que nosotros vamos a generar estas retenciones y autorretenciones por fuera de los documentos de marketing, que es cuando utilizamos la funcionalidad de batch, ya sea de autorretenciones o de retenciones, vamos a tener también el campo IFRS dentro del formulario para generarlo. Entonces, por ejemplo, acá vemos el batch de autorretenciones, vemos toda la información que ingresamos entonces, como es el código, si lo agrupamos por el socio de negocios para generar la información por socio de negocios en los registros de los que estamos seleccionando y las fechas consideradas tanto de que nos traigan la información en los documentos en donde generamos, como la contabilización que nos va a quedar este registro aparte del documento en donde vamos a aplicar, ya sea la autorretención o la retención. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta ahí, el campo IFRS es tomado en principio como un elemento de búsqueda de los datos que vamos a aplicar. Entonces, si tomamos el IFRS como local, él nos va a traer dentro de las líneas que vamos a tomar para aplicar estos nuevos registros con las autorretenciones o las retenciones que vamos a aplicar, aquellos documentos que tengan una localización o que tengan un IFRS local o común. Nos los va a mostrar. Ya los seleccionamos y entonces ejecutamos de acuerdo a los que necesitemos. Pero cuando nosotros ya hemos hecho la búsqueda y necesitamos, por algún requerimiento, aplicar en estos registros de diario nuevos un IFRS diferente, después de realizar la búsqueda podemos ir y cambiar entonces el tipo de IFRS en el sistema. Por ejemplo, acá teníamos entonces el batch de autorretenciones, hicimos una búsqueda dando al botón buscar, y teníamos entonces que nos trajera todos los documentos que estaban marcados como locales o como IFRS en los cuales tenemos que aplicar esa autorretención. Después de que los buscamos, nos trajo por ejemplo este, y entonces vamos a aplicar esta autorretención, que es este código, pues allí ya nos lo aplica con la cuenta que esté asociada a la autorretención, pero lo vamos a aplicar con un IFRS tipo IFRS, con esa contabilización. Entonces vamos y cambiamos el campo IFRS por ese requerimiento. Lo cambiamos entonces a tipo IFRS y ejecutamos el batch. En el momento que lo ejecutemos, el resultado final, el registro de diario que se nos genera, nos va a tomar el campo IFRS como IFRS. Listo. Por último tenemos entonces la DIN de informes por terceros, que ahorita nos estaban preguntando, y es donde tenemos entonces los campos de IFRS dentro de los formularios tanto del movimiento como del balance que generamos.
Entonces, por ejemplo, allí podemos ver los dos formularios, tanto de movimientos como de balance, donde tenemos toda la información que siempre hemos tenido para la generación de estos reportes, como son las fechas, los socios de negocio, las cuentas, los centros de beneficio proyecto, pero también tenemos entonces los campos IFRS, en donde podemos marcar que los reportes que vamos a generar estén o como local o como IFRS. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta para la generación de esta información? Para seleccionar el tipo de contabilización, ingresamos al formulario y damos clic entonces aquí sobre el campo IFRS y seleccionamos el tipo de contabilización que queremos tomar para la generación de la información. La información generada se entrega bajo los siguientes parámetros. Para el informe de balance por terceros se tomará el saldo inicial y saldo final que afecte el tipo de contabilización establecida. Esto para el balance. Y para el movimiento, pues se toman entonces los movimientos contables que estén afectados por esa condición, esa contabilización establecida en los informes. Vamos a ver un ejemplo clásico de este procedimiento en el cual tenemos 3 documentos que hemos generado. El primero lo generamos por un valor de 371.000 pesos y está marcada como tipo de contabilización común. O sea, lo podemos verificar tanto en la contabilización IFRS como en la contabilización local. Tenemos un segundo documento que tiene un tipo de contabilización local y es un valor de 318.000 pesos. Y por último se genera un documento que es de 424.000 pesos y está marcado como IFRS. Entonces vamos a ver, esta es la primera factura que tenemos marcada como común y tenemos entonces el valor de 371.000. Tenemos la segunda factura que está marcada como local y tenemos un valor de 318.000. Y tenemos entonces la IFRS que está por el valor de 424.000. Entonces, en la generación del movimiento por terceros, vimos entonces en el formulario de este reporte que podemos escoger entonces el tipo de IFRS por local o IFRS. Si tuviéramos ahí un procedimiento que fuera común, pues nos traería toda la información y este no es el requerimiento que tenemos para la generación de estos reportes. Entonces, por eso solamente tenemos local o IFRS dentro de los requerimientos o procesos que podemos ingresar dentro del reporte. Entonces veíamos que teníamos tres documentos, teníamos uno como local, uno como común y uno como IFRS. En el momento que vamos a sacar el reporte del movimiento por terceros, para las fechas establecidas, yo había puesto que era para el 11 de este mes, y puse también el socio de negocios, el cual tenía la información generada. Vamos a traer entonces las dos transacciones. Vamos a tener la transacción local que está bajo ese número de transacción que pueden ver y la transacción común y nos va a traer pues los movimientos definidos para eso en las cuentas que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahí en esa cuenta de gasto pues nos va a traer la información que fue una cuenta de mayor que pusimos en el documento a modo de prueba. Nos va a traer la información entonces de ese valor del gasto y nos va a traer entonces también la información dentro del reporte de las retenciones, de los impuestos y de la cuenta asociada, como lo podemos ver allí. Y tenemos entonces un saldo final de acuerdo a ese movimiento que realizamos. Pero para la parte IFRS va a traer los saldos correspondientes entonces a la parte de la transacción IFRS y la transacción común. Entonces allí podemos identificar la diferencia que tenemos entre los saldos finales de la generación del reporte del movimiento por IFRS local, el cual me va a traer los documentos que están marcados para ese tipo de contabilización. Y vamos a ver entonces también el saldo final, que es el definido para las transacciones con IFRS y marcadas también como común. Y también tenemos entonces los movimientos de débito y crédito de acuerdo a estos procedimientos en los documentos de marketing. Ya en el balance por terceros podemos identificar entonces los saldos iniciales y los saldos finales, que nos los va a traer en el arrastre de acuerdo a la consolidación de saldos que realicemos en nuestro sistema. Entonces, para los documentos se realizó este reporte de balance, los documentos que teníamos como ejemplo, en los cuales podemos verificar, por ejemplo, en este caso, de la cuenta 13, que estábamos definiendo dentro del documento, que es la asociada, y vamos a tener entonces un saldo inicial, que es de todos los movimientos que para los criterios de selección del reporte lo toma como un saldo inicial, y de acuerdo entonces al movimiento que realizamos en el documento o para la fecha que tenemos ingresada, pues nos va a traer entonces el saldo final definido.
Si tomamos entonces el cambio con IFRS, vamos a ver que el saldo final es diferente porque tenemos entonces una contabilización diferente de este valor. Por ejemplo, acá el saldo inicial es de 1.450.000 para la misma cuenta y para los mismos criterios de selección, y para la contabilización local tenemos de 406.000, que es el saldo inicial que teníamos para esa cuenta, para ese socio de negocios como tal. Y vemos que el saldo final, que es el producto entonces de la suma de ese movimiento a débito en la cuenta y el saldo inicial que teníamos, es diferente para la parte local como para la parte de IFRS, en donde estábamos sumando 795.000 pesos a ese saldo inicial que teníamos. Ok, entonces esta sería la funcionalidad del campo IFRS dentro del sistema. Ahora sí, por favor, las preguntas que tengan de acuerdo entonces a estos cambios que verificamos en los módulos, nos las indican por el medio del panel de preguntas. Bueno, me dicen que explicar nuevamente los campos de selección para el reporte de terceros. Entonces, acá tenemos entre las consideraciones también entre el movimiento y el balance, tenemos entonces los campos que son llamados como IFRS. Dentro del movimiento y el balance, allí podemos seleccionar entonces si es local o si es IFRS. Recordemos que al igual que los informes de BPCO, los libros contables y los informes fiscales que tenemos en la localización, tenemos estos dos tipos de contabilización para verificar la información que vamos a generar y nos va a traer entonces el común dentro de ellos. Bueno, me preguntan que la información que se tiene de enero a junio, si no se tenía entonces esta información marcada, pues como les indicaba, hay una solución en nuestra base de datos de soluciones en la cual se establecen los registros de diarios que no tenemos marcados y nos los va a llevar a un valor común. Si ya es necesario identificar qué tipo de contabilización se requiere para estos registros de diario, pues ya se debe identificar estos registros que tienen una contabilización diferente, ya sea local o IFRS, y cambiarlos dentro del sistema. Bueno, me preguntan que si en el plan de cuentas se requiere tener una actualización o se requiere algún procedimiento para que funcione la funcionalidad pues, de IFRS, como hemos visto dentro de los campos. No es necesario, las configuraciones que se deben realizar dentro del sistema, si se cambia de 8 a 9, son las que verificamos. Se tienen que tener los enlaces de referencia que vimos en un principio y no hay que realizar ningún cambio sobre el PUC. Para, por ejemplo, esta parte de informes por terceros, pues he sabido que para que nos genere correctamente esas cuentas deben estar parametrizadas como que si requieren terceros para que nos genere la información y no se nos presenten entonces de acuerdo pues al requerimiento que ponemos dentro de los criterios de selección de los reportes, pero que se tenga que realizar una configuración dentro de cuentas y marcar IFRS sobre ellas, no. La configuración está sobre los registros de diario. Bueno, también me indican que qué IFRS es aconsejable para manejar, si como un local o IFRS, pues eso ya de acuerdo al requerimiento contable de la empresa. Si son compras entonces de activos fijos o demás, pues ya tienen que entrar a verificar qué IFRS de acuerdo a la normativa de las NIF se tiene que utilizar. También me preguntan que si se puede ingresar documento por documento para hacer la actualización. Pues nosotros tenemos, voy a mostrarles dentro de la página de OK One.
Dime. Los informes de terceros, como el Sí. informe común. Sí, ahí lo expliqué. ¿Qué consolidado? Sí, ahí lo mostré. Sí, saqué el proceso acá bien. Bueno. Entonces de enero a julio, yo no sé, es por allí. Entonces de enero a julio los listados de balance de terceros pueden estar saliendo errados por esta parametrización. Se están tomando como común, ¿cierto? Los que estén en blanco. Bueno, hay una pregunta que es que si de enero a julio los listados de balance de terceros pueden estar saliendo errados o por esta parametrización. No, porque se ha verificado y los que están en blanco van a salir como común dentro de estos reportes, tanto de movimiento como de balance. Entonces se va a presentar la información correcta, no hay ningún inconveniente si no lo tienen. Aunque pues se puede aplicar la consulta que les mostré hace poco con la solución que tenemos en la herramienta de soporte, en la cual pues se nos muestre esa información. Bueno, hay una pregunta en la que se indica si una transacción para IFRS es gasto y para Colgap es un activo, ¿debo hacer registros separados? Sí, se debe realizar registros separados entonces para que la transacción sea marcada por IFRS en gasto y para la otra parte entonces sea registrada de acuerdo al requerimiento que tenemos. Bueno, hay una pregunta en la que se indica que si se ha dado uno de estos módulos, sea de IFRS o como uno local, y después se debe cambiar, se puede cambiar, ¿qué consecuencias traería? Pues como ustedes ven, el campo es modificable, es editable dentro del sistema. Esto para que si se tiene un requerimiento de un documento que se realizó para un tipo de contabilización y se debe cambiar, se pueda realizar el cambio en el sistema. El sistema, para todos los informes que estamos realizando, toma la información de los registros de diario, como les indiqué ahora. Pero para que quede coherente la información generada desde el documento de marketing, también es posible realizar el cambio sobre el documento. También es importante tener en cuenta que si vamos a realizar un cambio sobre estos registros, si es un documento en un asiento manual, en el cual tenemos que asociar un infocó para traer la información correcta dentro de terceros, debemos realizar la consolidación nuevamente dentro del módulo de terceros para que esta información consolidada, este valor consolidado, se lleve al parámetro de contabilización establecido. Entonces, si lo vamos a cambiar, por ejemplo, a IFRS, el saldo inicial que se va a tomar para los reportes generados, si no realizamos la consolidación nuevamente, va a estar errado. Tenemos que consolidar nuevamente esta información para que ese saldo se lleve al tipo de contabilización establecido. Bueno, hay una pregunta de qué versión se requiere para que todos los módulos que vimos funcionen correctamente. Estos cambios están definidos desde diciembre de 2013 y están desde diciembre de 2012, perdón, y están establecidos entonces en todo el funcionamiento de la localización. Tal es así que si yo tengo una versión desde diciembre del 2012 y realizo los cambios entonces sobre las parametrizaciones de los campos de IFRS, pues va a funcionar correctamente en los reportes que yo genere. Teníamos un cambio por un problema que había por entrega de servicios, el cual ya está solucionado, está solventado en las últimas liberaciones, desde 2014-04-01. Pero desde que se tenga una liberación que esté dentro de esas fechas del 2013-12, de diciembre del 2012 hasta la fecha, pues ya van a tener entonces estos campos disponibles en el sistema. Para el módulo que vamos a verificar de IFRS, que es lo de la revalorización BRN y todo lo concerniente a activos fijos, la parte de compras, sí se requiere tener la última versión de la localización, que es la 2014-0601. Bueno, hay una pregunta en la que nos indican que tienen inquietud porque en el sistema no tienen los tipos de contabilización IFRS, como los libros de balance, PIG. Esto se debe entonces a la versión que se cuenta. Hay que verificar entonces la versión de la localización. Como les decía, esto estaba desde diciembre del 2012. Entonces allí ya tenemos los campos establecidos para la configuración, que se tenga una localización entonces actual. Pero también, como les decía, para el funcionamiento que vamos a ver de activos fijos y de revalorización, se debe tener la última versión de la localización. Bueno, también nos preguntan que si los asientos que generan la nueva funcionalidad de activos fijos también deberían parametrizar el campo enlace para que funcione correctamente o a nivel de estándar es suficiente. Pues
como las personas que hemos verificado esta parte de activos fijos, hemos visto que de acuerdo a las áreas de valorización se tiene la parte local o la NIF, no es necesario tener esta configuración entonces de los campos de referencia, aunque sí es necesario para los otros funcionamientos entonces de los reportes y de los diferentes cambios que tienen las funcionalidades de acuerdo al campo de IFRS. Entonces sí es necesario tener la configuración de los enlaces de campo de referencia, pero estas no van a tomarse dentro de las áreas de valorización de activos fijos que vamos a ver dentro de poco. Bueno, hay una pregunta en la que indican que la implementación se va a realizar formalmente desde el otro año para algunas personas. Pueden arrancar realizando el procedimiento y la implementación formal dentro de las parametrizaciones que son requeridas en ese momento. No se tendría ninguna incidencia sobre los documentos que van a realizar ahora si tienen el campo IFRS actualizado y de acuerdo entonces a los requerimientos que vimos en la capacitación. Bueno, hay una pregunta en la cual se indica que se realizaron unos ajustes entre los meses de enero a junio y que no tenían marcados el campo IFRS. Con la solución que les indiqué en donde está esta consulta que se ejecuta en el sistema, él va a tomar todos los registros de diario que no tienen ese campo IFRS automático ingresado. Entonces se va a actualizar esa información dentro de los registros de diario. Si solamente no se tienen esos registros de ajuste actualizados con el campo IFRS, él los va a actualizar a tipo común. Bueno, hay una pregunta en la que se indica cómo se muestran estos movimientos en los estados financieros. Por configuración avanzada dentro de los estados financieros se puede marcar entonces el registro, se puede marcar la configuración ya sea local o IFRS y nos va a traer entonces de acuerdo a esa parametrización. Bueno, me preguntan también, de acuerdo entonces a la pregunta que teníamos ahorita, esa actualización de los registros de diario que eran por ajuste, que si automáticamente se puede establecer el tipo de contabilización. El procedimiento que tenemos, que les mostraba, solamente hace la actualización a tipo común. Si es necesario que estos registros que fueron manuales de ajuste sean cambiados a otro tipo de contabilización, ya sea local o IFRS, se debe realizar manualmente. Se ingresa al registro y se cambia entonces el registro, se cambia el campo de IFRS. Bueno, también hay otra pregunta en la cual nos indican que están en 9, pero no aparecen las opciones de IFRS. Se debe identificar qué versión de la localización se tiene, establecer si en esta versión, que como les digo entonces desde el año de diciembre de 2012 tenemos la parte de los informes y también se puede realizar entonces la actualización a la última versión de la localización, como les digo, para ya tener toda la funcionalidad tanto de valorización como de activos fijos. Bueno, me preguntan que cómo pueden tener acceso a la herramienta que sería la actualización automática. Como les indiqué, en la herramienta de soporte, donde se ponen los casos, tenemos una pestaña en la cual se puede ingresar la información, donde se puede ingresar a las soluciones que tenemos. Como les mostraba, dentro de la herramienta tenemos la pestaña soluciones. En el momento que dan en la pestaña soluciones van a encontrar un campo donde tienen una lupita y allí ingresan, por ejemplo, entonces IFRS y nos va a traer todas esas soluciones asociadas a este dato. Dentro de esa tenemos una solución que es la 3140 que vamos a identificar por el ID y al ingresar pues vamos a tener entonces el ejecutable. Esa consulta, la persona que maneja el sistema dentro de la empresa, dentro de SQL o por un query dentro de SAP Business One, se ejecuta y entonces ya quedarían actualizados esos registros de diario que no se tienen en el sistema marcados. Bueno, la pregunta en que nos indican que ya tienen la actualización de 9 y no aparecen las opciones para marcar el PIG, es necesario verificar la actualización con la que se cuenta, verificar si esta actualización es la última que se tiene en el sistema. Si es anterior, se tiene que verificar entonces la actualización, se tiene que realizar una actualización de la localización en la que sí se tiene esta opción de PIG, en el PIG, en donde tenga ese campo de referencia para el IFRS,
Y si ya tienen entonces una última versión de la actualización y no les aparece el campo, se contactan entonces con el equipo de soporte en medio de un caso y ya verificamos entonces por qué no está apareciendo. Bueno, en la pregunta sobre cuál es la última versión que debemos tener para tener actualizados los campos para IFRS, la que tenemos entonces en el momento la última actualización, que es la 2014-0601, donde tenemos todo lo concerniente a los campos de IFRS, que ya lo teníamos en versiones anteriores, pero que ya tenemos la última solución con respecto a los activos fijos y a las revalorizaciones. Pues la tenemos sobre esta última versión, que es la que tenemos recomendada. Recordemos que esta versión está soportada para SAP 9 PL11. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Vamos a ver lo de la revalorización BRN y todo el módulo de activos fijos, de acuerdo entonces a los procedimientos de IFRS por SAP Business One. Entonces los dejo con Lina. Buenas tardes, mi nombre es Lina María Zapata, entonces yo les voy a explicar activos fijos, cómo funciona el campo IFRS. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que debemos de tener configurado para que nos funcione bien la reclasificación del IVA. En el activo como mayor valor del activo, debemos de tener configurado los códigos OKIM y OKIT. También debemos de configurar el código de impuesto que vamos a manejar en la compra del activo. Por ejemplo, si es un IVA en compras de 16, debemos de tenerlo como que sí afecta el costo. Después de eso, entonces sí podemos empezar pues la parametrización de los activos fijos, para lo cual debemos de ir por la ruta gestión, definiciones, finanzas, activos fijos. Se los voy a mostrar en el sistema para que puedan ver bien el proceso. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos. Voy a repetir la configuración que debemos de hacer en determinación de cuentas. Bueno, en determinación de cuentas entonces vamos a configurar las cuentas contables de acuerdo al grupo de activos. La primera, de acuerdo al grupo de cada activo, sería la cuenta 15. La segunda cuenta es la cuenta de compensación de adquisición.
Esta cuenta es muy importante que configuren una cuenta puente. Debe ser una cuenta 26 que solo utilicen para la compra de activos fijos, porque esta cuenta es la que se va a manejar en la configuración de medios magnéticos para poder que se refleje el IVA de la compra de ese activo, la segunda cuenta. Bueno, después, entonces, realizan las configuraciones de clases de amortización. Clases de amortización, pues de acuerdo al criterio de cada empresa, van a definir si es una amortización lineal, si es por reducción de saldos. Cada uno de ustedes pues ya definirán esto de acuerdo a como lo deseen. Áreas de valoración. Las áreas de valoración, entonces aquí es donde van a tener pues presente que se deben de configurar dos áreas de valoración, que debe ser una, la que vamos a manejar como local. Aquí es donde definen qué tipo de área es. Este módulo sí funciona a partir de la versión 9. Entonces acá deben de configurar las áreas de valoración de acuerdo si es local, común o IFRS. Para cada grupo de artículos. En este caso, por ejemplo, tenemos que el grupo es un vehículo, entonces configuramos una como común y configuramos otra área para el mismo grupo de activos como IFRS. O sea, por cada grupo van a configurar un área IFRS y una local. Después configuramos entonces las clases de activos fijos. Para configurar las clases de activos fijos, entonces acá es donde tienen que tener en cuenta que de acuerdo al grupo de activos, ustedes van a configurar acá, llaman las áreas de valoración que ya hemos creado acá en esta parte. Entonces, si ustedes desean que ese grupo de activos se valore tanto como por local, entonces configuran el área que ya habíamos configurado aquí como local. Y si desean también que ese grupo de activos se valore por IFRS, entonces configuran IFRS, el que ya habíamos creado acá en las áreas de valoración. Si solo desean un área, entonces acá van a dejar solo la área local. Un ejemplo. Esto lo deben de hacer por cada grupo de activos fijos. Bueno, después de realizar las configuraciones de activos fijos, entonces sí procedemos a ingresar un activo fijo. A parametrizar un activo fijo antes de la compra. Entonces nos vamos por finanzas, activos fijos. Datos maestros, activos fijos. Bueno, entonces acá vamos a crear cada uno de los activos de la empresa. Para este ejemplo, entonces tenemos el mismo auto, estamos utilizando vehículos, entonces nos vamos a activos fijos y en la clase de activo fijo llamamos el grupo al que pertenece este activo. En este caso sería el vehículo, el cual hemos configurado con las dos áreas de valoración. Cuando ustedes configuren acá la clase de activos fijos, entonces se le va a decir que este activo inmediatamente le va a cargar estas dos áreas, que este activo siempre va a funcionar para las dos áreas de valoración. Si este grupo tuviera asociado solo un área, cuando creen el activo, pues le va a traer acá nomás un área de valoración. Bueno. Entonces esta es como la parte más importante de los activos fijos y lo que les va a definir a ustedes cuántas áreas de valoración tiene cada activo. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, una compra de un activo.
y los asientos que se generan. Bueno, para que lo vean directamente desde el sistema, vamos a realizar entonces una compra de un activo para que vean los asientos que hacen y cómo se debe de manejar. Entonces seleccionamos la factura de proveedor. Buscamos entonces un activo fijo que ya hayamos creado. Bueno, entonces seleccionamos el activo fijo. Vamos a decir que vamos a comprar este activo por
que el costo de este activo va a ser 10 millones. Que es de 10 millones. Que es sujeto a impuesto. Y buscamos el indicador de impuestos. Bueno, entonces acá nos dice que el impuesto es de 1.600.000. Damos crear. Y vamos a ver entonces los asientos que se generan con esta compra. Bueno, entonces el primer asiento es el registro de la factura, que carga entonces el activo, que es la compra por 10 millones, y el IVA por 1.600.000, a las cuentas que ya hemos configurado allá en la determinación de cuentas para este grupo, para esta clase de activo. Después se nos va a generar un asiento que es la capitalización de ese activo, en este caso de los 10 millones, y lo va a hacer aquí en el campo IFRS como común. Bueno, se nos genera entonces el asiento. El primer asiento es la capitalización de los 10 millones. En el campo IFRS dice común o local, de acuerdo como lo hayamos definido. Ese es el primer asiento que hace. Después nos va a generar otro asiento que es la capitalización del IVA. O sea que nos va a llevar ese IVA de 1.600.000 como un mayor valor del activo. Porque, pues de acuerdo a la normatividad, que el IVA en la compra de activos pues debe ser un mayor valor del activo. Entonces se generan dos asientos. Este mismo asiento entonces, el de los 10 millones se va a generar. Si tenemos el activo fijo definido como local y como IFRS por área de valorización, entonces se nos van a generar los dos asientos de capitalización, uno por local y uno por IFRS, por los mismos 10 millones. En el caso del IVA, solo se va a generar la capitalización del IVA por el área local, no va a realizar esta capitalización por IFRS. Y por último va a ser un asiento que es la reclasificación del IVA. Por eso es que tenemos de tener configurado el código OKIM, porque va a reclasificar el IVA.
Bueno, después entramos a los datos maestros del artículo para verificar la compra que hicimos. Entonces, si desean revisar cómo quedó el registro para el área 1 y el área 2, o sea, área local y área IFRS, vienen a la pestaña de activos fijos y por acá área de valorización pueden filtrarlo. El área de valoración local va a traer el costo del IVA, incluido el costo del activo, incluido el IVA del activo fijo. Mientras que el área local, el área IFRS, solo va a traer el costo del activo sin incluir el IVA. Esa es la diferencia entonces de los registros de activo fijo, que si definen cada una de las áreas, entonces por acá lo pueden filtrar. Igualmente en los informes que posteriormente saquen y filtren por IFRS o por local, pues igualmente se va a reflejar la información que está aquí en el activo. Bueno, nos hacen una pregunta de por qué no se capitaliza el IVA para IFRS. Pues esto es de acuerdo a las normas NIF, que se tiene en cuenta, el IVA se lleva como un mayor valor del costo, pero solo pues a nivel local, o sea, de Colombia. Para las NIF no se tiene en cuenta el IVA, sino solo el costo del activo fijo. Bueno, este es entonces en sí el proceso que realiza activos fijos. Bueno, este es todo el proceso entonces que se realiza por el módulo de activos fijos. Entonces seguimos con el BRN en inventarios. El BRN es el importe que la empresa puede obtener por la enajenación de un activo en el mercado, deducidos los costos necesarios para esa enajenación. Entonces nosotros nos debemos de ir por la barra nos vamos por herramientas, ventanas definidas por el usuario, para poder configurar entonces los códigos, las cuentas contables que vamos a manejar en estos ajustes de inventarios. Para realizar los ajustes en los inventarios, entonces nos vamos por inventario, operaciones de stock, revalorización de ajustes, BRN. Les va a salir la pantalla en blanco cuando entren, entonces deben de cargar artículos para poder que se carguen todos los artículos que tienen inventariables. Este ajuste se hace por periodo contable. Aquí le sale el precio del artículo, el costo original, y en la columna costo van a colocar el costo que deseen valorar. Bueno, en la columna costo, entonces colocan el costo de acuerdo que hayan determinado la empresa como está en el mercado y el costo que van a ajustar por cada artículo. En inventarios solo es el proceso. El BRN solo funciona así aquí, y entonces él hace el asiento del ajuste, si es positivo o negativo. Ahí termina el proceso de ajustes BRN. Bueno, entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué el IVA para IFRS no es capitalizable? El IVA debe de ir como un mayor valor del activo. Bueno, entonces les recuerdo que tenemos dos áreas de valoración. ¿Por qué? Un área de valoración que es la local, es donde vamos a manejar el IVA como un mayor valor del activo. Y en el área de valoración IFRS, el IVA no se va a manejar como un mayor valor del activo porque no está de acuerdo a las normas NIF. O sea, solo se lleva el valor real el costo de ese activo. Es la funcionalidad que tiene para NIF. Por eso les decía de que el IVA como mayor valor del costo solo aplica para local, y solo va a ser este asiento cuando definamos entonces este área de valoración. Otra pregunta es, ¿qué es BRN? Bueno, el BRN es el valor que nosotros podemos obtener en la venta de un activo o un inventario
en el momento, ¿sí? O lo que esté en la actualidad en el mercado. Entonces, de acuerdo a esto es que vamos a hacer los ajustes de los inventarios. Esto también deben de tener en cuenta que es de acuerdo a las NIF y que solo va a aplicar pues prácticamente cada año. Cada año es que deben de hacer esta valorización, que es cuando van a presentar los informes de las NIF. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿en qué condiciones quedan los activos fijos creados antes de la actualización? Bueno, para este año ustedes pueden seguir manejando los activos fijos, depreciándolos como los vienen depreciando y realizando, si necesitan hacer ajustes IFRS, pues realizar ajustes manuales para los IFRS, porque los activos en sí se pueden subir ya los saldos iniciales al inicio del próximo año. Dentro de la ruta que mencionas, gestión, finanzas, activos fijos, no tenemos activos fijos. Bueno, si los que no tienen activos fijos todavía, entonces se deben de ir por la siguiente ruta. Por gestión, inicialización del sistema, datos de la sociedad. Bueno, entonces nos vamos por gestión, inicialización del sistema, detalles de la sociedad. Aquí estamos, inicialización básica y activos fijos. Permitir activos fijos. Después de definir ya esta pestaña de que van a manejar activos fijos, no se puede reversar. O sea, ya queda activo este módulo de activos fijos. Eso está permitido a partir de la versión de SAP 9. Aquí les debe aparecer entonces esta pestañita. Preguntan cómo deben llevar las adicciones de un activo fijo existente. Esto ya se maneja por capitalizaciones. O sea, pueden hacer un asiento con una capitalización de ese activo. Lo encuentran por los módulos, finanzas, activos fijos, capitalización.